pues vamos a otros temas. Personas que se identifican como animales. No es ficción, es realidad. Esta mañana hablaremos sobre los Terians y por este fenómeno que sigue dando, pero muchísimo de qué hablar. Nos acompaña Nema Suárez, ella es antropóloga social, y Edith Regalado, psicóloga, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a esta mañana. Muchísimas gracias por estar Bienvenidas. aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. A ver, empecemos por la definición, ¿no? Porque yo estaba leyendo que existen los Terians, pero también existen las personas transespecie y pues existen los furries y hay un montón como de diversidad y de repente creo que todos los están metiendo en la misma canasta. Claro, claro. Pues bueno, para empezar, Therian viene de Therion, que en griego significa bestia, y es una contracción de Therian y Trope, que es bestia, hombre, ¿no? Es como ese mitad hombre, mitad bestia. Pero actualmente pues son personas que se identifican con algunas características de algún animal, y su identificación principalmente tiende a ser a partir de cuestiones emocionales, o incluso algunos de ellos ya hablan de que son características a nivel espiritual que los conectan, ¿no? Quizá como los que tú ya estás mencionando. ¿Y qué pasa con ese fenómeno social que está ocurriendo justamente ahora y que estamos viendo a través de redes sociales y que lo vemos también en la calle? ¿Qué pasa? Bueno, justo como lo dices, creo que debemos de nombrarlo como es un fenómeno social, es un fenómeno que está encabezado por jóvenes y que explota en las redes. Eso es muy, muy importante porque quizás es algo diferente a lo que hemos visto de experiencias con jóvenes o expresándose en estos escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Pues creo que están buscando sentidos, ¿no? Habrá quienes estén de acuerdo, quien no. Sin embargo, las diversidades debemos de ampliar nuestros horizontes y escuchar y observar lo que estamos visibilizando ahora, que son los Terians. Okay. En esta búsqueda de identidad, que creo que es algo que siempre ha sido una característica de la juventud. Claro. ¿Qué tan diferente, qué tan lejano es un joven que se identifica como Terian o que está formando parte de este movimiento con alguien que es fanático de un anime, ¿no? Con alguien que es fanático de un equipo de fútbol y que de alguna forma se pone la camiseta? ¿Cuáles son las variantes? Bueno, es que en ambos hay algunas cuestiones en ambos la cuestión de la identidad está en juego. A lo mejor tú quieres ser como un futbolista, ¿no? O quieres pertenecer a un grupo musical, ahí ya está la cuestión del jugar a hacer esa identidad. Igual que pasa con un Therian que se identifica, que es quizá, pero con características de animal, ¿no? Esas son como estas similitudes, pero la diferencia es que en el caso de los Therians, particularmente tiene que ver con estas cuestiones de animales y de un animal también, y que decíamos que a lo mejor incluso puede haber alguna conexión espiritual que quizá ya lo remonte a otros estilos como en cómics o en otras situaciones, ¿no? Ok. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la misma pregunta? Creo que desde la antropología me gustaría comunicar a la audiencia que cada una de estas expresiones que acabas de nombrar deben de tener justo eso, una definición y una comprensión por sí solo, ¿no? O sea, no hay que mezclarnos, no hay que confundirnos, no hay que tener miedo, no hay que salir con estas cuestiones de odio incluso que se han manifestado. Y creo que, bueno, estamos primero en el boom del hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar qué está pasando, qué nos dicen, y ir encasillando y ir comprendiendo para formar ese grupo. Entonces, ellos dicen, nosotros nos identificamos, que eso es muy bueno, que se nos quede en la mente. La identificación no es que soy un animal, no Claro. biológicamente ni físicamente soy un animal, sino busco estas conexiones que son más psicológicas, más identitarias, más de buscar símbolos de con qué me conecto en este mundo. Y entonces creo que esa es una muy buena manera de empezar a comprender el proceso, ¿no? Antes de juzgar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque como padres de familia estamos sumamente preocupados si tenemos hijos Terians, ¿no? Claro. Que mi hijo ya se siente mono, chango, perro,
con cualquier cosa. ¿Qué debemos de hacer como padres de familia? ¿Cómo debemos de tratar ese tema dentro de la familia, no? Sí, claro, pues la recomendación siempre es de forma como siempre, a través del respeto, a través sobre todo del acercarte a tus hijos. O sea, si tú quieres empezar a transmitir y a formar, pues yo siempre pienso en la prevención, ¿no? La prevención siempre es importante. Desde las pequeñas infancias estar más presentes, más cercanos, meterlos a grupos de fútbol, de básquetbol, a lo mejor a la música, hasta el teatro, ¿no? Donde ellos empiezan a sentir desde pequeños pertenecientes. Y si ya están en esta etapa y están mostrando estas situaciones, pues simplemente respetar, pero también si tienes alguna situación en donde algo ya te está alarmando, quizás sí acercarte a una cuestión con un profesional. Como decíamos, esto es una cuestión como moda, como de identidad, pero que no debe de traspasar ya ciertas barreras. Las características principales serían que ya empezarán a mostrar pues alguna cuestión de perder contacto con la realidad, ¿no? Como decía Emma, no, ellos no buscan suplir su personalidad y no pierden esta conexión con el ser persona o ser humano. Pero ya cuando tú empiezas a ver que hay ciertos indicadores, como que empiezan a perder la realidad, que a lo mejor ya sienten que tienen una cola que no está, que sienten que tienen garras, que ya se tienen que comportar en todos los lugares así, o incluso ya empieza a afectar sus relaciones, ahí ya estaremos teniendo que acercarnos más con un profesional. O que empiezan a comer croquetas, O ¿no? que empiezan a ¿Qué comer croquetas. qué tanto también, creo que siempre históricamente cualquier búsqueda de identidad juvenil termina alarmando a las personas que pues tienen una edad más avanzada que los jóvenes? ¿Qué tanto también existe un riesgo de que este tipo de movimientos hagan crecer estigmas sobre las juventudes? Porque creo que también eso es muy peligroso, ¿no? O sea, los adultos se espantan de que se comporten distinto, pero también me parece muy peligroso estigmatizar a la juventud y esa búsqueda de identidad que es completamente parte del crecimiento de las personas. Sí, completamente de acuerdo y creo que sí es súper importante. Por eso yo partiría de esto, ¿no? Más allá de tener un juicio previo de este boom y decir yo pienso esto, o me río de esto, o no lo acepto, o lo aíslo, es decir, pensemos en ellos, ¿no? Habría que conocerlos. Tampoco no sabemos si es un boom que va a durar poco o va a tener una permanencia, como por ejemplo movimientos, no sé, como los darks, los punks, que los emos, ¿no? Entonces hay diferentes comportamientos en los movimientos y más bien tenemos que respetar, tenemos que observar. También hay mucha gente que no cree, dice, nunca lo he visto, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Entonces, estamos en el boom y se está formando, ¿no? Entonces, ante la formación, ante estos primeros indicios que además se reproduce por Internet, que eso es otra diferencia en estos estadios de movimientos culturales, tenemos que empezar a conocerlos y a reconocerlos, más que juzgarlos y aislarlos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de no tener este reconocimiento? Porque también ocurre, ¿no? Se les condena, se les hace a un lado, se les hace burla. Yo veo que en los medios es más, de repente, la burla, Claro. ¿no? El aislamiento de este tipo de movimientos que el tratar de comprenderlos y de voltear a ver cuáles son sus necesidades. Sí, exacto, y que justamente es prevenir el que sean metidos en aspectos de burla, de ridiculizarlos, incluso de agredirlos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte para que también sea solo una forma de expresión como lo que es, que puedan prevalecer y pues finalmente como una sociedad, pues finalmente convivir a partir del respeto desde el otro y ellos hacia nosotros, Claro. ¿no? Y Totalmente. viene de la mano la ignorancia y la burla, porque justamente estábamos viendo en redes sociales cuando llega un Terian, ¿no? Junto con los medios de comunicación y el mismo medio de comunicación, el reportero, le pregunta, ¿te sientes bien? ¿Te puedo abrazar? ¿Puedes comer croquetas? Le está dando y el otro, pues obviamente como se siente en ese momento de fama, pues empieza a comer las Exacto. croquetas, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos ridiculizando este movimiento. Expresión esta juvenil. Ajá. O sea, cuando no deberíamos, porque estamos alentando a algo que no debería de ser. Exacto. Creo que este es otro punto súper importante porque no solo es hablar de los Terians, es hablar también de cómo sociedad estamos reaccionando a la diferencia, a la diversidad, a las nuevas propuestas, a estos espacios juveniles, ¿no? También hay que reflexionar sobre nosotros y hay que decir cómo los padres, que decías es una preocupación importante,
reflexionemos cómo estamos tomando esta diversidad y también qué está diciendo de nosotros como sociedad, ¿no? En un cambio, en una nueva propuesta, puede o no estar de acuerdo con ella. Vemos estos actos de odio, entonces, ¿qué está diciendo en la sociedad de nosotros? ¿En qué punto estamos, no? Otro punto de por qué estos chicos buscan otras identidades y ya no en lo humano, sino en lo animal, es que se dice que han perdido estos valores que aprendimos nosotros desde chicos, ¿no? Que se han perdido un poco, que los jóvenes ahora no se reconocen, no saben cómo conectarse. Entonces también pensar como sociedad, como papás, como hermanos, como sociedad que lo hacemos en conjunto, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos volteando a ver esto? ¿No? Y por qué estamos yéndonos un poco o alejándonos Sí, de qué esta carencias cuestión está humana, llenando, ¿no? ¿Qué Sí. carencias de alguna forma está llenando esta búsqueda Este de movimiento. identidad Ajá. que dentro de la misma familia pueden, creo que, Claro. formarse, ¿no? Y el escenario siempre casi en estas cuestiones disruptivas, un poco hasta molestas Sí. puede ser, siempre en su mayoría son comandadas por jóvenes, ¿no? Entonces es importante no estigmatizar a las juventudes, no estigmatizar y decir ya están perdidos estas generaciones, no saben para dónde van, sino más bien cuestionarnos para dónde vamos, qué estamos construyendo, qué les estamos transmitiendo. ¿no? Claro. Totalmente. Y además a mí me gustaría agregar que pues también habla de un simbolismo, ¿no? O sea, ¿por qué quiero ahora identificarme con un animal cuando él es en realidad alguien que va a buscar el cuidado, que va a lo mejor está pensando en evadir la responsabilidad, en no poder enfrentar ese mundo ahorita actual con toda esta frustración, con toda esta, a lo mejor lo que está viendo en su entorno, ¿no? Entonces también como sociedad nos lleva a preguntarnos qué estamos transmitiéndoles a los jóvenes y sobre qué aspecto queremos dar, entonces más como, incluso como medios de comunicación, qué podemos promoverles. ¿no? Claro, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Emma Suárez, Edith Regalado, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí hablando de este tema que, bueno, ya lo explicaron un poquito y sobre todo reflexionar como sociedad. ¿En Claro. qué punto estamos nosotros? ¿Qué tanto tenemos en la cabeza? Muchísimas gracias por estar aquí A con ustedes, nosotros. Gracias. muchas gracias. Gracias, gracias. Y nos vamos a los deportes.